primero quiero agradecer a la Cámara de Diputados por apoyarme en esta convocatoria para realizar esta rueda de prensa con diferentes medios de comunicación, a quien agradezco enormemente que nos acompañen en esta conferencia de prensa que tiene como objetivo la presentación de una iniciativa de modificación al artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales para brindar atención psicológica a las víctimas de violencia sexual en su primera declaración ante el Ministerio Público. Y esto es con el propósito de cumplir con este compromiso claro que tenemos muchas diputadas para evitar la revictimización a las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión o violación sexual. Y bueno, lo primero que quisiera comentar es que la violencia contra las mujeres por razones de género representa, como lo hemos dicho muchas veces, un estado de emergencia nacional, especialmente en los casos de feminicidio y violaciones graves a nuestros derechos humanos. En ese escenario se hace indispensable la ampliación de la legislación en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres y el fortalecimiento del marco jurídico que garantice su acceso a la justicia como parte fundamental para atender esta pandemia que es la violencia contra las mujeres, que requiere de una política de Estado. La violencia sexual, ustedes saben perfectamente que tiene diferentes modalidades y bueno, pues está incluida no solo la violación como un asunto grave que atenta contra la integridad de las mujeres, sino también está el acoso, el hostigamiento sexual y el abuso sexual. Y aquí quisiera hacer referencia a algunos datos que desde mi punto de vista son alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo, estamos hablando de 35% de las mujeres en el mundo, ha sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Esto nos da cuenta clara de la necesidad de establecer justamente una política de Estado sobre este tema. En el caso mexicano, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se iniciaron 50,111 carpetas de investigación en tan solo 2020. Lo anterior implica que cada día alrededor de 137 mujeres sufren agresiones de carácter sexual. Significa que casi 6 mujeres son agredidas cada hora en nuestro país. Eso sin contar las cifras negras de los delitos no denunciados de esta índole. Ustedes saben que más del 90% de los delitos en este país no son presentados ante las autoridades competentes, en este caso las fiscalías. Además, debo decir que 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre del 2019, que es la última cifra que tenemos. Entre julio y diciembre del 2019, hay alguien que está hablando. Bueno, les daba algunas cifras que hablan de lo grave de la circunstancia que está ocurriendo en este país, no solamente con el tema de los feminicidios, que ya tenemos los datos, sino con el tema de las violaciones y cualquier tipo de agresión de carácter sexual, hostigamiento y acoso, que es parte de las agresiones sexuales que sufrimos las mujeres en este país. El dato que tenemos es que entre julio y diciembre del 2019, el 99,7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. Es decir, tenemos una cifra negra muy alta y esto quiere decir que estamos teniendo problemas muy serios de violaciones y de agresiones sexuales contra las mujeres. Para el caso de los delitos de hostigamiento, acoso sexual y abuso sexual, la cifra negra es mucho más alta, estamos hablando casi del 99,8%. Y quiero comentarles también que entre julio y diciembre del 2019 se dio a conocer un dato que 2,364 carpetas de investigación a nivel nacional se abrieron por el delito de violación, mientras que en la encuesta nacional de seguridad pública urbana se estima que fueron
363,768 mujeres fueron víctimas de este delito durante el mismo periodo. Eso significa que el 99.4% de los casos de violación no hubo denuncia o no se inició la investigación. Y bueno, aquí comentar también que es importante decir que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le ha pedido al Estado mexicano adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer como la violación y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de estos actos. Tenemos aquí un dato muy importante. Necesitamos agilizar las denuncias y necesitamos garantizar la confianza por parte de las mujeres para la presentación de esta denuncia. Sé que en algunos casos no les interesa estimular o generar las medidas para la presentación de las denuncias, que me parece que es un dato muy importante, porque justamente lo único que reflejaría es que tenemos un sistema de justicia totalmente colapsado que no está atendiendo adecuadamente estas denuncias. A pesar de que se han establecido medidas como los padrones de agresores, que no sabemos si los tenemos, que valdría la pena que nos dijeran específicamente qué se está haciendo para establecer los padrones de agresores y también para garantizar la presentación de las denuncias de las mujeres de una manera mucho más sencilla, que no se convierta en un acto imposible para las mujeres, que además, como digo, que es un acto de revictimización. Entonces, yo les quiero comentar que actualmente el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece procedimientos para que la víctima o ofendido sea informado de los derechos que en su favor le reconocen las leyes, a recibir un trato sin discriminación y contar con la asistencia jurídica, a recibir gratuitamente el servicio de traducción cuando la víctima pertenezca a un grupo étnico indígena, que se le garantice la reparación del daño y solicitar medidas de protección y cautelares. Para los delitos de violencia contra las mujeres, también se establece que se tomará en cuenta lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, también decirles que en esta ley se prevé una serie de derechos y sanciones para la no revictimización y está señalado en la propia Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad, esto no está pasando en la realidad. No tenemos una protección real a las víctimas que les evite la revictimización, y por eso nos parece fundamental que así como se establece el apoyo de un perito psicólogo a la hora de la presentación de la denuncia para el caso de los niños, niñas y adolescentes, nos parece que ya estamos en el momento de que las mujeres también tengan la compañía de una persona especializada para justamente evitar la revictimización y que haya una atención integral desde el momento que las mujeres que han sido agredidas físicamente, que han sido violadas, estén acompañadas con una persona especializada en este tema, porque además los niveles de afectación son terribles y me parece que no debemos dejar pasar este tipo de temas, y por eso hago la propuesta correspondiente para que se apoye de manera psicológica a quienes han sufrido algún tipo de afectación en su integridad, como es estos datos que ya les he dado de constante abuso, de acoso, de agresiones sexuales y de violaciones sexuales. No podemos permitir que el país siga avanzando y que no tengamos una atención adecuada para las víctimas en este país, que además también tienen derecho a la reparación del daño, que es otro tema que nos parece que es fundamental, hacer un diagnóstico de cómo se está apoyando a las mujeres que están en esta circunstancia, y decir que nuestro compromiso es muy claro como Morena: no podemos permitir la revictimización y no podemos permitir que siga habiendo una impunidad tan grande contra los agresores de mujeres y que tengamos un sistema de justicia tan deficiente, que no tiene además la perspectiva de género y que no se está dando la atención adecuada a las víctimas. Por eso presento esta denuncia, que será un conjunto de denuncias que vamos a presentar para fortalecer justamente la atención a las mujeres y la garantía de
del acceso a un derecho que es fundamental, como es el derecho a la justicia. Quería yo comunicarles esto a los medios de comunicación porque el día de mañana está integrada esta iniciativa dentro del conjunto de iniciativas que se presentaron en la comisión permanente. Hemos estado haciendo puntos de acuerdo de diferentes temas, ustedes lo saben perfectamente bien, y hemos asumido una postura muy clara, siempre frente a cualquier tipo de acto que atente contra la dignidad, integridad y los derechos de las mujeres en este país, y lo seguiremos haciendo con toda la firmeza que sea necesaria en la exigencia de que las mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencia. Ese sería mi comentario. Si hubiera alguna pregunta por parte de los medios de comunicación, yo estoy a sus órdenes y bueno, ya saben que les deseo a todos los medios de comunicación, a quienes nos están siguiendo a través de las redes, les deseo que este año sea un año muy positivo. Sé que estamos en medio de una situación muy dolorosa, pero yo espero que podamos pues salir lo más pronto posible de esta pandemia del COVID-19 y que podamos restablecer nuestras vidas y que podamos salir obviamente con salud y con vida de esta pandemia. Ese sería mi comentario y les agradezco muchísimo. Perdón, un comentario más. Quiero comentar que también estamos haciendo una convocatoria a la sociedad civil. Seguramente haremos mesas las próximas semanas de trabajo justamente para ver cuáles son las medidas que tenemos que adoptar de manera inmediata para evitar justamente el tema de la revictimización. ¿Dónde están las grandes deficiencias en el trato a las víctimas? Nosotros tenemos conocimiento como integrante de la Comisión de Justicia. Sin embargo, me parece que no podemos seguir permitiendo que este sea un país de víctimas revictimizadas como lo hemos visto hasta este momento. Ese sería mi comentario y con esto termino y escucho sus preguntas. Gracias, diputada. Tenemos una pregunta de Claudia Telles de Grupo Imer. Adelante, Claudia. Buenas tardes, diputada. Para preguntarle en primera instancia si esta propuesta cuenta con el apoyo de otros legisladores para que salga pronto, y también su opinión. Todo hace indicar que el fin de semana Félix Salgado Macedonio será ratificado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Gracias. Bien, esta iniciativa las estoy elaborando de manera personal, pero estoy convencida que habrá el respaldo de Morena ratificando un compromiso que tenemos fundamentalmente con las víctimas. Entonces, yo tengo mucha confianza en que una vez que la ponga a consideración del grupo parlamentario, seguramente será suscrito, porque además esta ya es una propuesta que se da en el caso de niños, niñas y adolescentes como en respuesta al derecho constitucional de garantizar su interés superior. Sin embargo, evidentemente, ante el cúmulo tan grande de violaciones que estamos viviendo todos los días las mujeres en este país durante la pandemia, pues lo mínimo que podríamos esperar es que se apoye, que haya un acompañamiento a las mujeres cuando presentan su denuncia. Y yo incluso voy a presentar una iniciativa próximamente para ver cómo podemos agilizar el tema de las denuncias. No podemos seguir siendo un país con cifras negras tan alarmantes, donde las mujeres no están teniendo la confianza suficiente para acudir ante las fiscalías, ante los ministerios públicos a presentar las denuncias correspondientes. Justamente para evitar la revictimización o justamente porque se sienten muy vulnerables frente a su agresor, porque en muchos de los casos son personas que es su pareja, o son familiares, o son gentes conocidas, y evidentemente pues eso inhibe la presentación de las propias denuncias. Pero también es porque las autoridades, las fiscalías, no han tomado las medidas que sean necesarias para agilizar los procedimientos y justamente darles las garantías a las víctimas. Entonces, es urgente que las fiscalías asuman su responsabilidad y que no sea un elemento que no han hecho porque no quieren ventilar pues su propia incapacidad para la atención adecuada de las propias denuncias. No quieren que haya muchas denuncias porque el haber muchas denuncias pues es una muestra clara de los niveles de violencia que tenemos en el país. Sin embargo,
tenemos que atender la realidad, tenemos que estimular para que las mujeres presenten su denuncia y que lo hagan en las mejores condiciones. Hemos visto que no es suficiente que esté un representante de la Comisión de Derechos Humanos donde estén verificando que hubo una atención adecuada y que se cumplieron con cada uno de lo que establece el Código de Procedimientos Penales, de sus derechos, y no es suficiente porque siguen siendo revictimizadas. Incluso los ministerios públicos a veces hacen preguntas totalmente incorrectas, que son, pues que tendrían que ameritar una sanción fuerte a los ministerios públicos que no estén capacitados en perspectiva de género y que dejen de hacer preguntas que lo único que provocan es la revictimización de quienes con muchas dificultades acudieron a presentar la denuncia en este país. Así que vamos a estar haciéndoles marcaje personal con diversas iniciativas a los ministerios públicos para que las mujeres que son agredidas, que es gravísimo, sean atendidas de la mejor manera. Y sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, mi postura ha sido absolutamente clara y no la voy a modificar. Me parece que es absolutamente inadecuado que no se haya hecho una investigación sobre el tema de las denuncias que hay que además son del conocimiento de la opinión pública que hay contra el candidato de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y que se le dé una atención adecuada a las víctimas. No puede ser que sigamos minimizando los dichos de las víctimas, que eso es justamente una revictimización y además es violencia institucional contra esas mujeres que se atrevieron a hacer las denuncias correspondientes. Y me parece muy grave que la propia Fiscalía no haya hecho una declaración ya sobre las denuncias que siguen vivas, que no han prescrito y que en su caso actúen. De lo que aquí estamos hablando no es solamente el caso de Félix Salgado Macedonio, estamos hablando de cómo está actuando la justicia en este país, cómo se siguen manteniendo en la impunidad algunos personajes por su función pública, y eso es inadmisible. Este país tiene que tratar a todos por igual, no podemos permitir la impunidad, no podemos permitir que se niegue la justicia a las víctimas y mi exigencia seguirá siendo la misma, que se haga la investigación correspondiente y se actúe de acuerdo a la ley, que se vea cuáles son los elementos probatorios. Tenemos una declaración lamentable, gravísima del exfiscal del estado de Guerrero, diciendo que había elementos suficientes para solicitar el auto de vinculación a proceso y no se hizo. Y eso también implica una responsabilidad del propio fiscal. ¿Qué tenemos fiscales que entonces cada vez que van a actuar contra un personaje tienen que ver el visto bueno de los gobernadores en turno? Eso me parece gravísimo. Y como mujer y como responsable de la Comisión de Justicia, de Violencia de Género y de Feminicidio, no voy a dejar de asumir una postura clara y lo diré a todas en todo momento. Se tiene que aplicar la ley, se tiene que garantizar el derecho a la justicia y también el INE tiene que cumplir con los lineamientos que él mismo generó, donde está establecida la figura del 3 de 3, justamente para evitar no solo que tengamos candidatos que puedan tener algún antecedente grave, como es el caso de una presunta violación contra mujeres, sino, o sea, tenemos que garantizar que no tengamos funcionarios públicos o representantes populares que tengan esta condición. Necesitamos garantizar la probidad de todos los hombres que tengan una responsabilidad pública y también esto lo tendríamos que hacer y es algo que podemos impulsar todavía porque tenemos un periodo ordinario. Tampoco lo podemos permitir en el caso de ministerios públicos. Ustedes saben que hay seguramente funcionarios públicos del Poder Judicial que tienen alguna vinculación o tienen algún antecedente de agresión, que son los que están resolviendo los temas de violencia de género. Entonces, esto no lo podemos permitir. Tenemos que avanzar a una sociedad donde el respeto a la integridad, a la vida de las mujeres esté plenamente garantizada. Es parte fundamental de las funciones del Estado mexicano y no cejaremos en nuestra exigencia como mujeres de que no se permita
que ninguna candidatura de compañeros de cualquier partido político no cumpla con los lineamientos que estableció el propio INE, que refleja la exigencia de miles de mujeres en este país. Pero ¿qué mensaje manda que Morena en Guerrero pretenda ratificar a Félix Salgado como su candidato al gobierno de la entidad? Porque todavía hay una denuncia en su contra y la fiscalía no se ha pronunciado. Sí, efectivamente hay una denuncia viva, que es justamente la denuncia de la violación, además de los comentarios que hizo alguna escritora sobre este tema, que también están ahí, que están en la opinión pública. No sé si hay una denuncia correspondiente, pero sí ya hay denuncias. Me parece que no se manda un mensaje positivo, que refuerce el mensaje, todo lo que implique reforzar el mensaje de impunidad contra conductas que violentan los derechos de las mujeres son mensajes negativos, porque empoderan a los agresores. Imagínese usted lo que pensará una persona que ha agredido sexualmente a una mujer cuando ve que no se actúa contra un funcionario público, contra un candidato, cuando hay una denuncia tan grave de violación. No podemos permitir que se manden estos mensajes porque lo único que provocan, además de impunidad, que es grave por sí misma, es empoderar a los agresores al saber que cuando las mujeres denuncian en este país no pasa nada. En este país tenemos que obligar al sistema de justicia a que sí pase y que hay una consecuencia cuando se violenta a una mujer. Por eso no me parece correcto que se ratifique esta candidatura, no estoy de acuerdo y seguiré pidiendo que se haga justicia a quienes son presuntas víctimas, que se haga justicia, que se continúe con la investigación y que se actúe en consecuencia. Gracias. De nada. No tenemos más preguntas hasta el momento. Diputada, muchas gracias. Le agradezco mucho y vamos a seguir trabajando por el derecho a la justicia de todas las mujeres de este país. Gracias.